Muy buenas tardes. Nosotros estaremos tratando sobre el primer video tutorial de la asignatura Fundamento de Estadística. El grupo está compuesto por Rafael Payano, Yulisa Morán y una servidora más, Yuleidi Martínez. Lo dejo con mi compañera Yulisa, que le estará hablando detalladamente sobre cómo recolectamos los datos. Ya se nos pidió investigar el peso en libras de 40 personas entre las edades de 20 a 30 años. También registrar los datos en una tabla, es decir, como se ve en la pantalla, registro de peso en libras de los datos de los 40 estudiantes. En otra tabla se nos pide con los datos anteriores hacer una distribución de frecuencia. Como podemos ver, peso en libra, cantidad de estudiantes. Con los datos de la distribución anterior, crear una gráfica y hacer un comentario. También hacer un resumen de los pasos dados y de los hallazgos. Entre mi compañera y yo recolectamos 26 estudiantes, o sea, 26 personas con sus respectivos pesos entre las edades de 20 a 30 años. Y mi compañero Rafael Payán recolectó 14 personas entre los 20 y 30 años con sus respectivos pesos. Te lo dejo con mi compañera Yuleidi, donde ella le estará explicando los pasos a seguir en esta investigación. Teniendo todos los datos, lo organizamos en una tabla desde el menor peso hasta el mayor. Como vemos en la tabla, comienza el 95, el 100, el 117, el 119, 120 y así sucesivamente hasta llegar a 220, que es el peso mayor de mayor valor. Posteriormente, iniciamos a utilizar la fórmula para establecer nuestra distribución de frecuencia. Lo dejo con mi compañero Rafael, que le estará hablando más detalladamente. Gracias, Yuleidi. Concerniente entonces a las fórmulas utilizadas, pues como vamos a ver más adelante, estuvimos utilizando la fórmula del rango, el número de clases y la anchura que vamos a utilizar para realizar nuestra tabla, nuestra distribución de frecuencia. Para eso, pues entonces utilizamos la fórmula de rango, que es rango máximo menos el valor menor. Repito y corrijo. El rango es igual al valor máximo, en este caso el peso en libra que recolectamos, y el peso de menor en libras que recolectamos. Esto va, como decía Yuleisi, pues teníamos el 95 como menor y 220 como mayor. Esto nos da a 125 el rango. Entonces, posterior a esto necesitábamos el número de clase. A esto se le agrega la fórmula C es igual a 1 más 3 más el logaritmo de n. ¿Quién es n? El número, la cantidad de personas entrevistadas o recolectado el dato. En este caso eran 40 personas entre 20 a 30 años. Entonces, esto nos da 5.60. Redondeado nos da 6. Entonces, nuestro número de clase es 6. Entonces, posterior a esto, pues entonces colocamos la anchura, que es el rango más el número de clase. En este caso es dividido. Entonces, R dividido entre N, eso es igual a 20. Entonces, R 125, como habíamos visto acá, y N 6, como vemos ahí. Entonces, vemos aquí 6, vemos acá 125, y ahí entonces eso dividido
da 20.83 y hay una cuestión a tomar en cuenta en estos puntos y es que para la distribución de frecuencia es importante la anchura, que sean números redondos. Entonces, tomado esto en cuenta, se pasa a realizar nuestra distribución de frecuencia de personas, de pesos en libras de personas entre 20 a 30 años. Colocando acá el peso, comenzando desde el menor valor que decíamos que era 95. Y para continuar, decíamos que necesitamos una anchura para saber qué número termina ese número de esa clase, esa primera clase. Entonces termina en 115 porque de 95 a 115 hay una anchura de 20 pesos. Entonces, así sucesivamente para la segunda clase y la tercera y la cuarta y la quinta y vemos 6 clases. Las 6 clases, como sombreamos acá. Entonces, es importante tomar en cuenta que entre una clase y otra tampoco puede repetirse el número de clases. Repito, en este caso, el número con el que termina esta clase no puede repetirse aquí debajo porque puede haber una persona que tenga 115 libras y entonces tú te preguntarás, o 114, te preguntarás si va en la primera clase o si va en la segunda clase, porque como vemos aquí, menor de 115. Y aquí, para que no haya concordancia entre una clase y la otra, ponemos un número más y queda 116 hasta menos de 136. Al finalizar estos datos, pues utilizamos nuestra gráfica que vemos acá, la cual nos indica el número de frecuencia y el peso en libra que vimos en esta distribución de frecuencia, pero ya más graficado para concluir que encontramos que habían personas de 116 a 136, era la mayor cantidad de personas con ese número de peso en libra, o sea, de 116 a 136, para un total de 10 personas con ese número de peso o esa cantidad de peso entre ese rango. Entonces vemos acá como secundario pues las personas de 158 a 178 libras. Entonces peso en libras son la cantidad de personas que es un total de 9. Vemos cierta similitud entre el rango de 179 y 199 y de 200 a 220, donde había 7 personas cada una que concordaban, que coincidían en ese número de clases, en ese rango entre 179 y 199 habían 7 personas y al igual que de 200 a 220 también habían 20 personas. Entonces, hasta aquí con esta intervención. Gracias por prestarnos atención.